Buenas tardes a todos. Mi nombre es Benjamín García. Yo laboro en este hospital, Centro Médico ISEMIN. Hablando un poco de historia de la hipoacusia súbita, encontramos que el primer artículo fue publicado el 13 de junio de 1885 en la revista de British Medical Journal y pocos fueron los artículos publicados. En 1956 hubo otro artículo que Halber tituló como La sordera súbita de origen obscuro, que bien podría ser el título de cualquier artículo hoy en el 2021. La hipoacusia súbita se define como una pérdida auditiva de instalación aguda en un periodo de 72 horas en uno o ambos oídos. Tiene un patrón audiométrico neurosensorial con una pérdida igual o mayor a 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas. A falta de audiometría previa, la comparación se realiza con el oído afectado. Existen muchísimas las causas que pueden provocar hipoacusia súbita. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no sabemos por qué ocurre esta hipoacusia súbita. La prevalencia en Estados Unidos se habla de una prevalencia en adultos de 5 a 20 casos por 100,000 habitantes y una incidencia de 4,000 casos por año. En México no tenemos estadísticas, pero proporcionalmente a lo que se dice en Estados Unidos, nosotros tendremos alrededor de 1,555 casos por año. En el caso de los niños se habla de que de los casos reportados, 3 a 10% son menores de 18 años y tienen una incidencia de 120 a 400 casos por año. En México, proporcionalmente a lo reportado en Estados Unidos, se tendría entre 47 a 155 casos por año. Como ven, no hay muchos casos de hipoacusia súbita en niños, por eso hay pocos artículos publicados y por lo mismo no hay una guía de hipoacusia súbita en niños. Y la mayoría de los casos de niños se manejan en base a lo que dice la guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología, que la última fue en el 2019, donde ellos refieren que el 90% es de etiología idiopática, 32 a 65% tiene una recuperación espontánea, puede ocurrir a cualquier edad, más frecuente en mayores de 65 años. Es conveniente hacer una historia clínica completa y una audiometría. Muy importante utilizar diapasones, no debe utilizarse la tomografía computada como estudio inicial y es necesario la audiometría para el diagnóstico. Los estudios de laboratorio no deben de realizarse de rutina. Se debe descartar patología retrococlear con resonancia magnética o potenciales evocados. Se debe de ofrecer esteroides como la prednisona como tratamiento inicial, sobre todo en las 2 primeras semanas. El oxígeno hiperbárico puede ofrecerse como una alternativa de tratamiento en los primeros 3 meses. Y las vitaminas, minerales, antitrombolíticos, vasodilatadores no se recomienda por la escasez de validez científica. Y en aquellos pacientes en los cuales no hubo mejoría o recuperación de la audición, hay un beneficio importante del uso de auxiliares auditivos. En el caso de niños, hay pocos estudios, muchos hablan de un caso o 2 casos y revisión de la literatura. Este es un artículo que habla de un metaanálisis donde se incluyeron 3 estudios, incluyendo 605 pacientes, es decir, 670 oídos, pacientes de 19 años o menos, y en este metaanálisis se vio que la audición no mejoró en el 46.7% de los casos. 3 estudios describieron tomografía y resonancia, donde 24% de los oídos presentaron hallazgos anormales. Hallazgo serológico más común, IgG o IgM para citomegalovirus en 34.3%. Generalmente es una pérdida de audición unilateral. Tienen mal pronóstico, sobre todo cuando tienen una hipoacusia profunda y un retraso del tratamiento mayor a 6 días. Estos son los 13 artículos que se incluyeron en este artículo. En verde marco los artículos de Asia porque es donde más número de pacientes incluyen los estudios. En amarillo tenemos los reportados en Estados Unidos, uno con 20 y uno con 18 casos, a diferencia de China que hay 136 casos,
pero como ustedes pueden ver, el pronóstico no es muy bueno. La mayoría de son más los pacientes que no mejoran que los pacientes que llegan a recuperar totalmente la audición. De los 3 estudios que se mencionan en este metaanálisis, donde hablan de los hallazgos de imagen, el hallazgo más consistente es la ampliación del acueducto vestibular. Sin embargo, en otro estudio donde se analizaron 55 casos de niños con acueducto vestibular dilatado, se vio que solamente 3 tenían hipoacusia progresiva, es decir, no reportan ningún caso de hipoacusia súbita. Dentro de los síndromes que encontraron acompañando al acueducto vestibular dilatado, 2 tenían síndrome de Down, 1 síndrome de Jacobsen, 1 Pendred, 1 con braquio otorrenal y un Wanderburg. Esta patología es relativamente nueva. El primer artículo se publicó en 1978 y pasaron 6 años para que se pudiera publicar el siguiente. Y el que lo publicó fue Balbasori en la revista de Laryngoscope en mayo de 1978 y utilizó estas imágenes que comparándolas con una tomografía de hoy en el 2021, pues la verdad es que hay muchísima diferencia. Recordemos que el acueducto vestibular contiene el conducto endolinfático que termina en el saco endolinfático. No confundirlo con el acueducto coclear, que es una comunicación de la perilinfa con el líquido cefalorraquídeo. Que si lo vemos en el hueso temporal, este acueducto vestibular desemboca en la pared póstero superior de la porción petrosa del hueso temporal. Visto en la tomografía, nosotros podemos ver que el acueducto vestibular elongado se ve de esta forma. Este acueducto no debe de ser más amplio que el canal semicircular horizontal. En este caso, pues se ve más grande. Se habla de una medida de 2 milímetros a nivel del opérculo o fobia, donde se encuentra el saco endolinfático. Visto en la resonancia, pues aquí vemos el acueducto vestibular elongado. Este acueducto vestibular ampliado se relaciona con varios síndromes, entre ellos el síndrome de Pendred, que es un desorden recesivo ligado a un gen que está en el cromosoma 7, que codifica para la proteína transmembranal relacionada con el transporte de cloro, yodo y bicarbonato, expresada en el oído interno, glándula tiroides y riñón. Los pacientes se presentan con hipoacusia y con bocio. La pendrina regula el intercambio de iones, lo cual puede alterar el flujo de la endolinfa. Otro de las etiologías de la hipoacusia súbita relacionadas es la infección por citomegalovirus. El citomegalovirus se llama así porque cuando infecta sobre todo a los linfocitos produce un efecto citomegálico, es decir, hace que la célula se vea más grande. La mortalidad en recién nacidos es hasta el del 30%. El primer artículo que habla sobre el tratamiento de esteroides es dado por Wilson en 1980, donde define lo que hoy conocemos como hipoacusia súbita, la cual se presenta en menos de 3 días, en 3 frecuencias continuas y mayor a 30 decibeles. Él utilizaba dexametasona y prednisolona vía oral y comparó el esteroide con placebo, donde encontró que el 78% del grupo con esteroide mejoraban versus 38% del placebo, lo cual tenía una P significativa. Sin embargo, esto se tomó como que era muy cierto, pero estudios más recientes, bueno, en el 2014 se publicó esta revisión sistemática donde compararon 5 ensayos clínicos, donde sí nos muestra que hay una mejoría o una tendencia a que los esteroides sí nos ayudan a mejorar la audición. Sin embargo, ningún estudio alcanza los niveles que alcanzó el artículo de Wilson en 1980. Lo que sí se ha visto es que la terapia intratimpánica como rescate sí es estadísticamente significativo, por lo cual se recomienda. El estudio más grande que se encuentra sobre hipoacusia súbita en niños es de este estudio chino en 136 niños.
de los cuales pues, fueron 151 oídos, 30 pacientes fueron bilaterales, el rango de edad fue de 2 a 18 años y se encontró que tenían anticuerpos contra citomegalovirus, el IgG, en rubiola, herpes simple y también citomegalovirus IgM. Sin embargo, recordemos que la fase aguda pues está dado por IgM. Y el tratamiento que se utilizó fue muy diverso, desde terapia intratimpánica, vasodilatadores, diuréticos, cámara hiperbárica, etc. Y en este estudio se encontró que con esos tratamientos se alcanzó una mejoría en el 60.6% de los pacientes. El inicio del tratamiento es muy importante porque si se da dentro de los primeros 14 días, de acuerdo a este artículo, hay mayor probabilidad de que el paciente mejore, pero pasado 14 días, la realidad es que ya no les va tan bien a los pacientes. El que tengan vértigo, acúfeno o sensación de plenitud oral en realidad no fue estadísticamente significativo para ver si era un bueno o mal pronóstico. En otro artículo de 67 pacientes coreano, donde incluyeron a pacientes de 19 o menos edad, con un rango de edad de 4 a 19 años, el tratamiento fue prednisolona sistémica 1 miligramo por kilo. 17 pacientes que no mejoraron a las 2 semanas se les aplicó terapia intratimpánica, de los cuales recuperaron audición 7. Al final el resultado global fue de 55.2 de recuperación de audición en los pacientes. En este estudio, en vez de aplicarles 1 miligramo, les aplicaron 3 miligramos, con lo cual tuvieron una recuperación en 13 de 14 pacientes. En mi experiencia personal he manejado 3 pacientes, uno de 12, 15 y 18 años, todos tratados con prednisona vía oral, 1 miligramo por kilo de peso al día, dosis reducción, y terapia transtimpánica con dexametasona 5 dosis y aciclovir. Los 3 casos con recuperación parcial, los 3 usan auxiliar auditivo. Y el método que utilizo para aplicar la terapia transtimpánica es colocar al paciente en posición de cúbito ventral con cabeza girada, es decir, con el oído hacia arriba. Le colocamos un algodón sobre la membrana, ya sea con gilocaína o embla crema, y lo dejamos 5 minutos y aplicamos de 0.5 a 0.7 mililitros de dexametasona en cuadrantes inferiores y dejamos al paciente en reposo por 45 minutos, deglutiendo lo menos posible. Este es el material que utilizamos para la terapia transtimpánica. En lo personal siempre utilizo la marca Alim porque es la que siempre he utilizado y me da confianza. Y utilizo embla o gilocaína y una jeringa de 3 cc y un punzocat de esta medida. La forma en que infiltramos es en el cuadrante inferiores. Hay quienes sí colocan la infiltración en los cuadrantes anteriores, pero a veces es un poco complicado por la pared. Pero si logramos colocarla donde se ve este punto es suficiente. Como verán, solamente introducimos la punta de la aguja. Este es un video tomado con endoscopía por el doctor Alberto Guaquil, que fue mi residente. Recordemos que entre la membrana timpánica y el promontorio hay aproximadamente 2 milímetros, entonces realmente solamente introducimos la punta de la aguja. Voy a presentarles un caso clínico que manejé con el doctor Ricardo Ceballos. Es un paciente masculino de 12 años de edad, hijo único, antecedente de madre que ha padecido vértigo postural paroxístico benigno. Inicia hace 4 horas con vértigo intenso de inicio súbito, que le dificulta la deambulación, acompañado de náuseas y mucho vómito. Hipoacusia izquierda de instalación súbita. A la exploración física, el paciente estaba diaforético, con dificultad para caminar, con vómito intenso, difícil de explorar, nistagmus espontáneo horizontal a la derecha, grado 3. Y esta era su audiometría con restos auditivos, casi no discriminaba. Esta es la resonancia donde podemos ver que el acueducto vestibular pues realmente está normal, no hay ninguna lesión retrococlear. Y la tomografía, pues aquí podemos ver el acueducto vestibular, que es de características normales.
y todas las demás estructuras del oído pues están normales. Se le hizo una prueba de un examen de video de impulso cefálico, donde se encontró sobre todo una hipofunción del canal semicircular posterior del lado izquierdo, con lo cual pues sabemos que el paciente tenía una afección del nervio vestibular inferior. El tratamiento que se le dio fue aciclovir, prednisona, 30 miligramos a dosis reducción, y cámara hiperbárica, 10 sesiones. Con tal tratamiento el paciente recuperó la audición, pero fue en forma parcial. Actualmente el paciente pues utiliza aparato auditivo. En conclusiones, la hipoacusia súbita en niños, pues bueno, no hay guías específicas para este grupo de edad. En muchos pacientes es idiopática. Se piensa que pueda estar relacionado con los virus citomegalovirus y Epstein-Barr. El acueducto vestibular es un dato de imagen que nos pudiera orientar. Buscar intencionadamente malformaciones de oído interno como Mondini y o acueducto vestibular ampliado. No existe un consenso de tratamiento. Quizás se justifique dar un antiviral más esteroide. El pronóstico es peor en niños comparado con adultos. Una de las cosas importantes para nosotros que somos médicos especialistas es educar a los médicos. ¿Por qué? Porque imaginen que llegue un paciente con una pérdida de visión en un ojo momentánea, repentina, y el paciente va a llegar a urgencias y de seguro que el médico de urgencia lo va a mandar directamente al servicio de oftalmología, si no es que el paciente por sí mismo buscó un oftalmólogo. A diferencia de la pérdida auditiva súbita, donde el paciente probablemente acude a urgencias y en urgencias el médico a veces les dan antibiótico, pero no hacen el diagnóstico y luego llegan con nosotros los médicos especialistas 2, 3 meses después cuando realmente es poco lo que se les puede ofrecer. Muchas gracias por su atención.